Del Evangelio según San Lucas. Dijeron los apóstoles al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor respondió: «Si tuvierais una fe como un grano de mostaza, habrías dicho a este sicomoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido». ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo arando o pastoreando, le dice cuando regresa del campo: «Pasa el momento y ponte a la mesa»? ¿No le dirá más bien: «Prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y después que yo haya comido y bebido, entonces comerás y beberás tú»? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid: «No somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Paz y bien para todos nuestros seguidores y seguidoras de este mensaje evangelizador a través de las redes sociales. Llegamos hasta ustedes una vez más para reflexionar en torno a la palabra de Dios para el domingo número 27 del tiempo ordinario, ciclo C. La simplicidad de la fe que nos justifica delante de Dios es la clave para interpretar los textos de este domingo. Ya en la primera lectura tomada del librito del profeta Habacuc, en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, y luego del capítulo 2, los versículos 2 a 4, este profeta es famoso en la tradición cristiana por una frase que San Pablo usa en su carta a los romanos para presentar el tema de la justificación. El justo vivirá por la fe. De hecho, el proyecto de Dios no puede ser otra cosa que la realización de su plano de justicia. Este se sintetiza en el célebre versículo: «El que no tiene un corazón recto morirá, mientras que el justo vivirá por la fe», que leemos en Habacuc 2:4. El justo confía en el poder de Dios y se apoya sobre una realidad escondida pero segura. Por eso puede participar de la misma cualidad de Dios, que es fidelidad en plenitud. El contexto histórico de Habacuc, quien ejerció su ministerio profético en torno al 600 a.C., está definido por el encuentro entre las dos superpotencias del polo oriental de entonces, es decir, Asiria y Babilonia. Este contexto histórico invita a descubrir que hay un Señor soberano que dirige todo. Su justicia tendrá la última palabra sobre las injusticias y las opresiones de las superpotencias. En efecto, el primer renglón de la profecía de Habacuc se abre con una súplica en forma de lamentación. «¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Clamaré a ti violencia sin que tú me salves?» Este es el eterno clamor de la humanidad frente al misterio del mal, del dolor inocente, de la injusticia. Es el clamor del pobre Job. Pero el Señor responde con una visión que el profeta debe registrar oficialmente, escribiéndola sobre tablillas, porque un día se cumplirá. Pasamos así a la segunda lectura. Hoy comenzamos la lectura del último escrito, según la tradición, de San Pablo, la segunda carta a Timoteo. Tomamos del capítulo 1 los versículos 6 a 8 y luego los versículos 13 y 14. Allí se resalta principalmente la dádiva de la vocación apostólica, como un don que fue dado a Timoteo a través de su consagración mediante la imposición de manos. Se trata de una entrega que puede conducir hasta la cárcel y el sufrimiento por Cristo, como lo recuerda el apóstol en su pequeño relato autobiográfico que aparece en los versículos 7 y 8. Ahora bien, la norma de este compromiso misionero debe ser la fe. Fe en la palabra de Dios que ha sido testimoniada y proclamada por el apóstol. Fe que es fidelidad al buen depósito y que solo puede ser guardado mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Desde esta perspectiva, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10, que escuchamos este domingo, queda muy bien preparada. El relato está compuesto por dos perícopas distintas, un logión de Jesús acerca de la fe como don
en los versículos 5 y 6, y una parábola acerca de la humildad, en los versículos 7 a 10. El dicho de Jesús brota de un pedido espontáneo y sincero de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Efectivamente, el compromiso pedido por Jesús, los sufrimientos y las dificultades del camino los están desbordando. Jesús les contesta celebrando la fuerza invencible de la fe. La imagen que Jesús usa es muy concreta. El árbol de sicómoro tiene raíces muy profundas en la tierra y las tempestades no lo pueden arrancar fácilmente. Por el contrario, la fe, aunque se reduzca a un pequeñísimo grano, casi microscópico, sí lo puede arrancar. En Lucas, versículos 7 a 10, la segunda parte del Evangelio, Jesús ilustra la disponibilidad del verdadero fiel, y lo hace con una parábola que muestra un patrón prepotente, hasta egoísta y duro con su siervo. Viene a la mente y el corazón la pregunta: ¿cómo puede convertirse en símbolo de Dios? Además, ya el propio evangelista pone a Jesús diciendo exactamente lo contrario. Es pues necesario comprender que el sujeto dominante no es el patrón y su comportamiento, sino más bien el comportamiento del siervo fiel. El fiel frente a Dios elige un comportamiento de total disponibilidad, sin cálculos, sin medidas. Sabe donarse con infinita caridad. Del mismo modo, en la comunidad eclesial nadie debe creerse superior a nadie, puesto que hay un principio que ilumina el camino del discipulado y nos orienta. De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, digan: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, como se lee en el versículo final del Evangelio. Nuestra felicidad está en tener la oportunidad de dar, de amar y de sacrificarse por Dios y por el prójimo. Eso es vivir la fe pura, sencilla y diáfana que nos justificará delante de Dios. En efecto, para el auténtico fiel, creer es leer la historia con la misma óptica de Dios, es compartir las esperanzas y los sufrimientos con el prójimo, es recibir la fuerza del Espíritu Santo, porque la fe es la apertura a la irrupción de Dios que transforma la vida. Es cuidar con fidelidad el depósito de la fe contenido en el mensaje del Evangelio. Es luchar contra las ideologías engañosas, los artificios del poder de turno que esclavizan, los proyectos mezquinos a través de los cuales nos quieren desacreditar. Es trabajar con empeño y con humildad por el reino de Cristo. Es convertirse en testigo valiente, sobre todo en los momentos decisivos y en los desafíos para el camino de la nueva evangelización.